Hola a todos mis amigos, seguimos estudiando la lección número 7, la derrota de los asirios del folleto Isaías Consolaos, pueblo mío. Hoy estamos en la parte del jueves que lleva por título En la enfermedad y en la riqueza, basada en Isaías 38-39. En la parte de ayer miércoles pudimos ver cómo Dios ejecuta el milagro final para derrotar definitivamente al ejército de Sennacherib, donde un ángel extermina a 185,000 soldados del ejército de Sennacherib. Y al regresar a su ciudad, el propio rey encontró la muerte. Y de esa manera Dios había ganado. ¿Por qué era tan importante que Judá fuera liberado? Bueno, el propósito de Satanás era aniquilar a Judá para evitar el nacimiento del Mesías y la redención del mundo. Si Sennacherib hubiese conquistado Jerusalén, habría conseguido su propósito. Al tiempo que grababa sobre el muro de su palacio la victoria sobre Laquis, Sennacherib alardeó de haber encerrado a Ezequías como un pájaro en una jaula, pero no pudo decir que lo había derrotado ni que había tomado Jerusalén, dado que Dios ejecutó el milagro y le hizo volver a su tierra, donde al final es muerto. Pero hay un evento que ocurre previo a todo esto, y este evento es lo que se narra en la parte de hoy jueves, en la enfermedad y en la riqueza. ¿Qué pasa? Ezequías, mientras está en pleito, mientras tiene esa lucha porque es asediado por el ejército de Sennacherib, se enferma. Y en esa enfermedad, Dios le manda a decir con Isaías que moriría. Dios le manda a decir que se preparara porque su enfermedad era de muerte. Naturalmente, Ezequías se entristece debido a esto y llora y se lamenta. Se pone a orar a Dios, recordándole a Dios todo lo bien que le ha hecho y cómo ha guardado su palabra. Dios, al ver que Ezequías se humilla ante él, tiene misericordia de él e inmediatamente manda a decirle con Isaías. Isaías todavía ni siquiera había salido de los atrios del palacio cuando Dios le dice a Isaías que vuelva y le diga a Ezequías que él ha escuchado su oración, por tanto sanaría y le daría a Dios 15 años más de vida. Y no solamente que sanaría, sino que Dios ejecutaría las acciones que terminarían en la derrota definitiva de Asiria, derrota que fue descrita en la parte del miércoles de esta lección. Isaías le da la buena noticia a Ezequías e inclusive le da una señal. Acaz había construido un reloj de sol y la señal fue que el reloj de sol de Acaz retrocedió 10 grados. ¿Qué pasa? Esto es un evento que es visto por los estudiosos de los astros en Babilonia. Y el rey Merodach Baladán, el rey de Babilonia en ese entonces, envía cartas y regalos a Ezequías, porque supo que había estado enfermo y que se había recuperado. Así que en medio de esta crisis, Ezequías se enferma, pero Dios le manda una buena noticia. Y la gente de Babilonia se entera de lo que pasó. Mientras el rey alababa a Dios por su corazón, estos babilonios se preguntaban cómo había ocurrido este evento tan extraño, porque ellos, que eran estudiosos de los astros, pudieron ver que algo había pasado. Algo había pasado en los astros y eso estaba relacionado con la sanidad que había recibido Ezequías. Ellos también estaban siendo asediados por el ejército de Asiria y probablemente pensaban que podían obtener un aliado en Judá. Pero si los astros hicieron esto ante una situación que le estaba pasando a Ezequías, pues naturalmente con Ezequías tendrían la victoria sobre Asiria y sobre Sennacherib. Tal vez así pensaban. Así que el rey Merodach Baladán manda cartas y regalos a Ezequías. Pero ¿qué pasó? Ezequías
en vez de darle la gloria a Dios y contar a estos hombres lo que Dios había hecho por él, contarle el milagro que Dios había ejecutado en el reloj de sol de Acaz, que implicaba naturalmente algunas acciones en los astros, y de esa manera glorificar y predicar la palabra de Dios, él lo que hizo, Ezequías lo que hizo fue glorificarse a sí mismo. Se glorificó a sí mismo y empezó a mostrar todos los tesoros que tenía en su templo. Se olvidó totalmente de quién le había dado la sanidad y quién le había prometido la victoria sobre Sennacherib y su ejército. Se vanaglorió y se olvidó totalmente de Dios. Y esto trajo terribles consecuencias. De igual modo, si tú y yo nos olvidamos de Dios, esto nos traerá consecuencias. Hay muchos de nosotros que recibimos bendición de Dios. Estamos en una mala situación, tenemos alguna enfermedad, tenemos alguna problemática. Oramos a Dios y Dios nos concede esa sanidad, nos concede esa bendición. Pero cuando la recibimos, ¿qué hacemos? ¿Le damos la gloria a Dios? No, nos olvidamos de Dios. Hay muchos que cuando están en dificultad van a la iglesia y empiezan a vivir allí como verdaderos creyentes, dan testimonio, etc. Pero cuando ya se sienten tranquilos, se sienten relajados, cuando ya se sienten que están bien, ¿qué hacen? Le dan la espalda a Dios. Ezequías hizo similar a esto. En vez de darle la gloria a Dios, se tomó la gloria para sí mismo. Así que Ezequías perdió una oportunidad grande de ensalzar el nombre de Dios ante los sabios babilónicos. Y esto trajo como consecuencia que Dios le mandó a decir que todo lo que le había mostrado a los enviados del rey babilónico, todo eso sería llevado a Babilonia después, junto con algunos de sus hijos y de sus descendientes. Esta acción, esta simple acción de Ezequías trajo como consecuencia que luego en un futuro no lejano, Judá fuera llevada a Babilonia con todos sus tesoros. ¿Quién ejecutaría esa acción luego? Nabucodonosor. Nabucodonosor se encargaría de cumplir lo que Dios le había prometido aquí, o el castigo que Dios había mandado aquí sobre Ezequías. Hermano, hermana, amigo y amiga que me escuchas, debes darle la gloria a Dios. Todas tus bendiciones, todo lo que has logrado en tu vida, la salud que tienes, todo se lo debes a Dios. Y tú tienes que honrar y glorificar a Dios y contar a otros lo que Dios ha hecho por ti. Que no te pase como le pasó a Ezequías, que cuando recibió la sanidad, cuando recibió la bendición de Dios, olvidó de quién la había recibido y empezó a glorificarse a sí mismo y no a glorificar a Dios. Que no nos pase eso, que no te pase eso a ti. Jamás te olvides de Dios en la enfermedad y en la riqueza. Esto se parece mucho al voto matrimonial. Tú tienes que ser leal a Dios en toda circunstancia. Tienes que darle gloria a Dios en toda circunstancia, porque es Dios quien te da la vida. Es gracias a Dios que tienes lo que tienes. Es gracias a Dios que aún estás vivo. Y es gracias a Dios que puedes recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a darle la gloria a Dios. Vamos a olvidarnos un poco de nosotros mismos y vamos a glorificar a aquel que lo ha dado todo por nosotros, aquel que ha preparado todo para nosotros. Vamos a glorificar a Dios con nuestras palabras. Vamos a glorificar a Dios con nuestras acciones. Vamos a glorificar a Dios con lo que comemos, con lo que decimos. Si tú glorificas a Dios, entonces estás haciendo lo correcto. Y de esa forma, las demás personas podrán aprender de Dios y podrán también
volverse parte de su redil. Está en tus manos hacer una o la otra cosa. Glorificar a Dios y atraer más personas hacia su redil, o glorificarte a ti mismo y hacer que las personas desconozcan totalmente de Dios. Vamos a orar para que Dios nos ayude a no cometer el error que cometió Ezequías, sino que le glorifiquemos siempre, en cada momento, en cada lugar. Oremos. Nuestro Padre Celestial, gracias te damos por tu bondad y tu misericordia. Gracias, oh Eterno, porque en tu bondad has preparado lo necesario para que nosotros podamos ser salvos. Nos has dado a tu Hijo Jesucristo, que al morir en la cruz del Calvario, abrió la puerta de la salvación para cada uno de nosotros. Ahora, Señor, enséñanos a ser agradecidos. Enséñanos a glorificarte a ti. Enséñanos a decirle a los demás lo que has hecho por nosotros, a mostrarle a los demás que eres tú quien nos sostienes, quien nos tienes de pie. Gracias te damos, Padre, que tu palabra nos ilumine y nos guíe siempre. Te ruego una bendición especial por las personas que puedan estar escuchando este mensaje. Que tu Espíritu Santo trabaje con ellos hasta convertirlos totalmente en hijos tuyos. Te lo rogamos en el santo nombre de tu Hijo Jesús. Amén.